Muy buenos días. Me da mucha alegría ver a mi hermano John Mario. Padre John Mario y yo estudiamos en el mismo salón de clases, en el mismo seminario, en la misma congregación. Somos eudistas y el Señor nos ha ungido para llevar la palabra por muchas partes. Y solo lo veo cuando lo encuentro en congresos predicando juntos. Me da mucho gusto verte. Dios te bendiga. Y me da mucho gusto saludar a mis hermanos del DF que están por aquí. Le voy a decir al padre Salvador Carrillo que son discípulos muy disciplinados, que vienen y se sientan en la primera banca. Y gusto saludar a mis hermanos de San José, de Hawthorne. ¿Dónde están mis hermanos? Ellos son los que me hospedan y me cuidan allá bastante. Y los hermanos de la parroquia San Juan Eudes. Y a todos los hermanos que he visto en varias comunidades, un abrazo a todos ahí de Año Nuevo y que Dios me los bendiga en el año 2015. Mis hermanos, quiero comenzar esta predicación contándoles una anécdota. Una vez en la parroquia tocaba, bueno, en todas las iglesias, tocaba la misa cuyo evangelio trataba sobre la puerta angosta de la salvación. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor dice que hay dos puertas? Una puerta que es amplia y esa es la puerta de la perdición. Pero que la puerta de la salvación es una puerta angosta. Y yo me dediqué con todo mi amor y pasión a predicar ese domingo en mi parroquia sobre la puerta angosta. Y yo explicaba que la puerta angosta era angosta por esto y por lo otro, y la puerta angosta para aquí, la puerta angosta para allá. Y había un niño como en la primera banca donde se sientan los del DF, mirándome así, un niño como de 6 años, sin espabilar y con la boca abierta. Y yo decía para mis adentros, con orgullo, mi predicación debe estar tan bonita que hasta soy capaz de entretener a un niño de 6 años, ni espabila y tiene la boca abierta. Y eso me animaba más a predicar con más fuerza la puerta angosta por esto y por lo otro. Y el niño, no, yo estaba súper orgulloso de mi predicación. Dije, qué bella predicación la que hace el padre Carlos. Orgulloso y todo, Cuando terminó la misa, me fui a buscar al niño por curiosidad y por soberbia. Y lo encontré que estaba saliendo y le dije, chamaco, como dicen en México, chamaco, ven para acá. Y le dije, oye, chamaco, ¿a poco te gustó mucho mi predicación sobre la puerta angosta? ¿Sí o no? Y el niño me mira con una inocencia y me tuteó. Oye, padre, ¿y qué significa angosta? Tiró mi orgullo por el piso. Yo pensé que era que me estaba entendiendo. Y entonces, decepcionado, nada más le di un coco aquí en la cabeza y le dije, mira, angosta significa chiquita, chiquita. Como él era muy chiquito, chiquita, una puerta chiquita, ya. Ah, ya, padre. Y yo, como para no perder el impulso de ir a buscarlo, le bromeé y le dije, oye, ¿y tú sí crees que vas a pasar por esa puerta angosta de la salvación al cielo? Y me miró de arriba a abajo así. Como dicen los jóvenes de hoy, me escaneó. Y dijo, padre, yo creo que yo sí, pero tú no. No, pues ahí sí le di otro coco más fuerte, ¡pah! Con cariño.
Le dije, niño atrevido, ¿y tú por qué sí y yo no? Y fíjense, hermanos, lo que el niño me respondió, lo sentí yo como palabra de Dios para mi vida. Fue Dios quien me habló a través de ese niño. De la boca de los niños de pecho, dice el Salmo, el Señor saca alabanzas. Y esta vez de un niño sacó una palabra para mí, orgulloso predicador. Cuando yo le dije, chamaco atrevido, ¿y tú por qué sí y yo no? Me respondió, pues padre, porque tú estás diciendo que la puerta es chiquita. Y si la puerta es chiquita, por ahí solo cabe uno, y que sea chiquito como yo. En ese momento se me vino a la cabeza el texto que es base de este congreso y que nos acabó de recordar Esther Julia, Juan 17. Me acordé que el Señor Jesús le pedía a su Padre Dios, Padre, haz que mis discípulos, mis servidores, sean uno. Ya entendí por qué el Señor quiere que seamos uno, para que entremos por la puerta angosta de la salvación. Porque el niño dijo en nombre de Dios que por esa puerta solamente cabe uno. Y ya entendí por qué el Señor quiere que los esposos sean uno, una sola carne, y que vivan la unidad esponsal, que vivan en comunión, porque el Señor quiere que los esposos se salven. Y a través de la boca de ese niño nos mandó decir que la puerta de la salvación es angosta porque por ella solamente cabe uno. Y ya entendí por qué el Señor quiere que las familias sean unidas, sean uno, para que se salven, porque por la puerta angosta solamente cabe uno. Y ya entendí por qué el Señor quiere que la iglesia sea una y que los cristianos estemos unidos, porque por la puerta angosta de la salvación solo cabe uno. Y entonces ya podemos entender por qué el Señor quiere que la renovación carismática sea una y que esté unida, y que los servidores de la renovación sean uno y estén unidos. ¿Para qué? Para salvarse, porque divididos no cabemos por la puerta angosta. Por la puerta angosta mandó a decir Dios con ese niño, solo cabe uno. Amén, hermanos. ¿Se animan a trabajar por la unidad? ¿Ya ven lo importante de trabajar por la unidad? Es trabajar por la salvación de la gente, para que quepan por la puerta angosta, pues por esa puerta solo cabe uno. Pero el niño dijo una segunda cosa, y dijo, Padre, yo sí y tú no, porque por la puerta chiquita solo cabe uno, y que sea chiquito como yo. Y me acordé de Marcos 10. En Marcos 10 el Señor Jesús dice, el que no se haga chiquito, pequeño, como un niño, no entrará en el reino de Dios. Por eso, para salvarnos, el Señor nos recordó dos condiciones a través de la boca de ese niño. Primero, que tenemos que ser uno para caber por la puerta estrecha. Y segundo, que tenemos que ser niños, pequeños, humildes, que confiamos siempre en Dios
y que vivimos tomados de sus manos en las buenas y en las malas. Los niños en las buenas y en las malas siempre se agarran confiadamente de la mano de su Padre. Amén. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Servidores que aunque tengamos muchos éxitos y muchos bienes y muchas riquezas y muchos logros y triunfos, siempre andemos como niños agarrados confiadamente de las manos de nuestro Dios. Amén. A mí Dios me dio una cachetada con guante de seda a través de lo que me dijo a través de ese niño. Yo estaba muy orgulloso por mi predicación y el Señor me dijo: Carlos, eso no fue lo que debiste decir en la comunidad. Lo que debiste decir en esta homilía fue lo que te acabé de decir a través de este niño. Y desde ese momento me siento muy avergonzado con el Señor, porque a veces las predicaciones las hace uno con su espíritu y hay que hacerlas es con el Espíritu de Dios. Pero yo quiero que ustedes y yo le mandemos un aplauso a ese niño del DF que fue instrumento del Señor para recordarnos que debemos trabajar por la unidad de la iglesia y del mundo entero. Ahora bien, mis hermanos, todos nosotros servidores debemos trabajar por la unidad, ser servidores de la unidad, ser albañiles, constructores, arquitectos de la unidad, de la comunión. Y no solo porque eso es condición para salvarnos y llegar al cielo, porque fíjense, el cielo, ¿qué es el cielo? Es comunión, es ir allá a estar unidos en una comunión total con Dios y con los hermanos, con los ángeles, con los arcángeles, con los santos. El cielo es una experiencia de comunión, de amor. Y nosotros que queremos que la gente se salve, tenemos que empezar a crear ese cielo en la tierra, trabajando por la unión, la comunión de amor entre las personas y las comunidades. Pero no solamente debemos ser albañiles y constructores de unidad por eso, sino por esta gran y terrible realidad. Yo vengo del DF, de México. Aquí hay muchos mexicanos. Yo no sé si a ustedes les duele como me duele a mí ver ese país que yo quiero mucho tan dividido, tan roto, tan peleados los unos con los otros, matándose unos y otros, secuestrándose. Miles de matanzas, miles de problemas, divisiones entre políticos, en la sociedad. Bueno, no digamos eso. Me duele mucho más las divisiones en las familias. Familias rotas. Esposos que ya no se quieren y se abandonan. Mujeres dejadas en soledad. Familias divididas y dañadas. Eso duele mucho. Pero bueno, además de eso, ¿qué más? La división de la iglesia. Sacerdotes divididos, religiosas peleadas, laicos enojados con sus sacerdotes, grupos entre sí haciéndose la guerra, servidores compitiéndose unos con otros. Eso es doloroso. Por eso Juan Pablo II dijo que el mayor escándalo que producimos los cristianos se llama división. La ruptura entre los cristianos es escandalosa porque está indicando que no tenemos al Espíritu Santo. Porque si lo tuviéramos, viviríamos la experiencia espiritual de la comunión y de la unidad. Porque el Espíritu Santo es lazo de unión y es lazo de unidad.
Él es el que une al Padre y al Hijo en una comunión, en un beso de amor. Los que se besan comulgan el uno con el otro. Yo escribí un librito bello que se llama Espíritu Santo, beso de Dios. El Padre y el Hijo se dan un castísimo beso. Y ese castísimo beso que los une el uno al otro en una total comunión se llama Espíritu Santo. Porque el Espíritu es espíritu de unidad, de comunión. Es el que da muchos carismas, pero un solo espíritu. Es el que genera muchos servicios, pero un solo espíritu de unidad. Es el que hace el cuerpo de Cristo como muchos miembros, pero un solo cuerpo unido. Ese espíritu de unidad. Y entonces, si el mundo ve que los cristianos estamos divididos, que los católicos peleamos con los protestantes, que los laicos divididos con el clero, que los carismáticos peleados con los otros movimientos apostólicos, que los servidores de la misma iglesia celándose y poniéndose zancadillas unos a otros, y la gente ve esa división, eso es escándalo. Eso es causa de que muchos se decepcionen de la iglesia católica, de la vida cristiana, y digan: ni creo que Dios exista, ni creo que haya espíritu de unidad, míralos cómo se pelean. Por eso, mis hermanos, el mayor escándalo, dijo Juan Pablo II, es la división. Y ante el problema de la división en las familias, en la sociedad, en la iglesia, en el cristianismo, necesitamos urgentemente servidores, constructores de la unidad con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Cuando ahorita Miguel les preguntaba: ¿a qué vinieron? ¿Qué don le traen? ¿Le vienen a pedir al Señor? Levanten la mano y entréguenselo. Yo decía para mis adentros: todos debieran pedirle: Señor, vengo a que me capacites con tu Espíritu para ser un arquitecto de unidad en mi familia y en la iglesia. Eso debiera ser lo que todos le pidiéramos en este fin de semana al Señor. De veras, ¿quién quisiera trabajar por la unidad de su familia y de la iglesia? Cuando cuente 3 le vas a dar un abrazo al de la derecha o al de la izquierda y le vas a decir: el Señor quiere que seas constructor de unidad. A la 1, a las 2 y a las 3. El Señor quiere que seas constructor de unidad. Bueno, como la palabra constructor es muy hermosa, vamos a cambiarla por una más sencilla. Le van a decir: el Señor quiere que seas obrero de unidad en tu familia y en la iglesia. A la 1, a las 2 y a las 3. Señor quiere que seas obrero de unidad en tu familia y en la iglesia. Es que como si nos quedamos con el título de constructores o arquitectos de unidad, el arquitecto no hace casi nada. El arquitecto nada más manda: pon aquí, pon allá, hace los cuadros y los estudios. Entonces mejor les quitamos el título de arquitectos y los ponemos títulos de obreros, porque los obreros sí hacen, esos sí trabajan. Amén. Oigan, mis hermanos, y para ser obreros de la unidad con la fuerza del Espíritu, con la unción del Espíritu, porque sin la unción del Espíritu no hay verdadera comunión, no hay verdadera unidad, yo los invito a que contemplemos a Cristo. Él es el gran servidor de Dios, constructor de comunión. Él es tu modelo y el mío. Y si estamos llamados a ser obreros de la unidad, aprendámosle a nuestro modelo. Y quiero decirles que Jesús nos enseña a vivir y a trabajar por 7 comuniones. 7. Primera, Jesús vivió una comunión profunda, íntima, con su Padre Dios. Tanto que Él dice en Juan 17,
Que nuestros discípulos, que mis discípulos sean uno, como tu Padre y yo somos uno. La primera gran comunión de Jesús es con el Padre. Tú y yo, Padre, somos uno. Vivimos en comunión, en íntima unidad. Tan es así que no se puede entender al Padre sin el Hijo. Y no se puede entender al Hijo sin el Padre. Los dos se necesitan, son unión, comunión. Y por esa realidad, Jesús le puede decir a Felipe, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Oigan, esa es la primera comunión del Señor con el Padre. Y es la primera comunión que debe vivir el servidor. El servidor debe tener una profunda intimidad y una unión grande con su Padre Dios. El servidor debe decir, yo no soy sino su hijo. Él es el verdadero Padre. Y Él y yo somos uno. Y yo como hijo hago la voluntad de mi Padre. Y yo como hijo amo a mi Padre y busco a mi Padre y me agarro de la mano del Padre como niño pequeño. Y tú, servidor que vives la comunión con el Padre, como obrero de la unidad, debes trabajar porque el mundo conozca a ese Padre y entre en comunión con Él. Tú tienes que trabajar como obrero para que los hombres se descubran hijos de un gran Padre y entren en amor y comunión con Él. Ese es tu trabajo como obrero de la unidad, que crees la unidad del Padre con los hijos en la tierra. Amén. Es tan maravilloso cuando uno como agente de la evangelización ayuda a que otro descubra que es hijo de Dios. Hay gente que cuando descubre que soy el hijo amado de Dios y Dios me perdona porque es mi Padre bueno, y cuando la gente descubre ese misterio tan grande, se siente tan feliz ellos, pero se siente tan feliz uno que le ayudó a ellos. Servidores, trabajen por esa primera comunión, que los hombres se sientan hijos de Dios y entren en comunión con su Padre. Amén. La segunda comunión de Jesús es la comunión con el Espíritu Santo. Entre el Espíritu Santo y Jesús hay una unidad total. Tan es así que a Jesús lo llamamos el Cristo o el Mesías. Y Cristo o Mesías significa el ungido del Espíritu. Ese es Jesús, el lleno del Espíritu. Eso lo dijo Pedro en la casa de Cornelio. ¿Quién es Jesús? El ungido de Dios que pasó haciendo el bien. Hechos 10:38. No se puede entender a Cristo sin el Espíritu. Y no se puede entender al Espíritu sin Cristo. Él es el Espíritu de Jesús. Y por ahí hay un texto enigmático de Pablo en Corintios que dice que Jesús es el Espíritu. Dice, Jesús es el Espíritu. Es para mostrar la comunión que hay entre los dos. Y por eso Jesús le dice a los discípulos, no se preocupen si me voy, no, hasta les conviene. Porque si yo me voy, les mando el Espíritu. Les mando otro consolador. Yo soy un consolador que he estado con ustedes, pero hay otro que está en comunión conmigo y los llevará a la verdad completa mía y tomará de lo mío y les enseñará todo lo mío. Jesús nos muestra que entre el Espíritu y Él hay una comunión. Usted, servidor, como obrero de la unidad, primero entre en comunión con ese Espíritu como Jesús. Viva la intimidad del Espíritu. Hágase uno solo con el Espíritu. Servidor, servidora, no olvides que tú eres el templo del Espíritu y que debe habitar en ti y ser una sola realidad. Pero no solamente eso, como obrero de la unidad, ve a que la gente descubra el Espíritu y entren en comunión con Él y se pongan en sintonía con Él y lo dejen habitar en su cuerpo como en un templo y se dejen guiar y conducir por Él. Ese es tu trabajo como obrero de la unidad. Amén.
La tercera comunión de Jesús. A ver, este es un poquito sutil. Es la comunión consigo mismo. Porque en Él se juntan en comunión la humanidad y la divinidad. En Jesús están en comunión lo humano y lo divino. Y por eso es verdadero hombre y verdadero Dios. En Él está lo natural y lo sobrenatural. Él tiene una íntima comunión con su humanidad y con su divinidad, y es verdadero hombre y es verdadero Dios. Tú, hermano, y yo, como servidores de la unidad, tenemos que vivir esta tercera comunión. Nosotros tenemos mucho de humano, todos vasijas de barro, pero tenemos mucho de divino, de sobrenatural, porque somos la imagen y semejanza de Dios. Tú no eres solo organismo, tú eres también espíritu que se trasciende y se eleva hacia Dios. Y tú tienes que aprender a vivir lo humano y lo espiritual que hay en ti. Y tienes que ayudarle como obrero de la unidad a que la gente descubra que no son solamente cuerpo y organismo, sentidos, que también tienen una dimensión espiritual que tienen que vivir. Hay que despertarle la dimensión espiritual a la gente y hay que encauzársela a que la vivan desde la vida cristiana. Amén. ¿Sí me están llevando la predicación? Jesús vive 7 comuniones. Primero con el Padre, segundo con el Espíritu, segundo consigo mismo. Pero en cuarto lugar, Jesús vive una comunión con su palabra. Porque esta palabra es Cristo. Porque hay una comunión total entre el Cristo hecho carne y el Cristo hecho libro. Porque toda la escritura se refiere a Él. Y San Jerónimo dirá, el que desconozca las sagradas escrituras, desconoce a Cristo. Porque hay una comunión perfecta entre el Señor y su palabra. Amén. ¿Y qué implica esto? Que tu servidor, como trabajador, obrero de la unidad, tienes que vivir una comunión con la palabra. Tienes que estar unido a esta palabra. Y estar unido desde la interpretación de la iglesia. Desde la forma como la iglesia la maneja y la utiliza. So pena de que nos volvamos protestantes. Los protestantes usan la Biblia como les da la gana. Nosotros desde la comunión de la iglesia, desde el magisterio de la iglesia. Amén. Pero como obrero de la unidad, tú tienes que trabajar para que los hombres y las mujeres conozcan esta palabra y entren en comunión con ella. Ahí sí felicito a los protestantes. Ellos sí trabajan para que la gente conozca esta palabra. Y trabajan en la televisión y en la radio, y trabajan en el teatro y en el internet y por casa por casa. Tú y yo como servidores, y más ahorita que el Papa está hablando de la iglesia de salida, tenemos que salir a llevarle esta palabra a la gente para que la conozca y entren en comunión con ella. Amén. A ver, mano derecha calentando. Dile al de la derecha cuando cuente 3 con mucho amor. Le das un golpe de amor, ¿eh? El golpe es de acuerdo al amor que le tengas. Y le vas a decir, debes salir a llevar la palabra a la gente a la 1, a las 2 y a las 3. Si no te creyó, dale más duro hasta que te crea. Mis hermanos, el Papa dice que ya
no quiere una iglesia de llegada. La iglesia que espera en la parroquia, la gente que llegue a acomodarse para la liturgia y escuchar la palabra. Que Él necesita una iglesia de salida. Que el nuevo paradigma de la iglesia no es traer gente a la iglesia, no es llevar gente a la iglesia, servidores. El nuevo paradigma es llevar la iglesia a la gente. Amén. Ya van 4 comuniones de Cristo, con el Padre, con el Espíritu, consigo mismo, con la palabra. Y hay una 5ª comunión de Cristo, y es con la Virgen María. Porque entre Jesús y María hay una unidad íntima, de tal manera que no se puede entender a Jesús sin María, ni a María sin Jesús. San Juan Eudes explicaba, y John Mario lo sabe muy bien, que María no es nada, no puede nada y no vale nada. Que es Jesús quien lo puede todo en ella, que lo vale todo en ella y que lo hace todo en ella. Y que Jesús y María son una unidad de tal manera que el que ama a María, ama a Jesús. Y el que ora a María, ora a Jesús. Y el que sirve a María, sirve a Jesús. Servidores carismáticos, Jesús nos está mostrando que como obreros de la unidad debemos vivir la comunión con María, ustedes y yo. Hay muchos carismáticos, lo sé por experiencia, les cuesta la espiritualidad mariana. Les cuesta darle un puesto importante a María en su vida. Y eso se van protestantizando cada vez más. Hoy el Señor te dice que Él vivió una comunión con su madre. Y que tú la debes vivir, y no solo vivir, sino que debes trabajar como obrero de la unidad. Para que otros conozcan el misterio de María. Y entren en comunión con ella. Y a través de ella encuentren a Jesús y se salven. Sexta comunión de Jesús. La sexta comunión de Jesús es con la iglesia. Pablo en 1 Corintios 12 nos recuerda que Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y que entre la cabeza y el cuerpo hay una unidad. Por la cabeza y el cuerpo circula una misma sangre, una misma vida. O yo les pregunto, ¿por su cabeza hay una sangre y por su cuerpo hay otra? Es la misma. Y cuando Pablo nos presenta a Cristo cabeza, iglesia cuerpo, nos dice es que entre ambos debe haber una comunión, debe circular la misma vida, la misma unidad. Tú y yo tenemos que vivir esa comunión de Cristo. Comunión con la iglesia. Amar la iglesia. Respetar la iglesia. Servir la iglesia. Vivir en iglesia y como iglesia y para la iglesia. Somos servidores ante todo de la iglesia de Cristo y de su cabeza que es el Señor. Pero no solamente debemos vivir esa comunión con la iglesia, con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes, con los otros movimientos eclesiales, aunque no sean carismáticos. No solamente debemos vivir la comunión, inclusive con otros hermanos de otras denominaciones, en eso que se llama ecumenismo o en diálogo interreligioso con otras religiones. No solamente debemos vivir eso y luchar por eso, sino que debemos trabajar para que los cristianos vivan la comunión con la iglesia y para que los cristianos se abran al ecumenismo, al diálogo respetuoso con otros cristianos y con otras iglesias. Usted, servidor, hace muy mal cuando le dice a su gente, solo iglesia católica, solo iglesia católica. Esos protestantes ni los mires, ni los saludes. Nos van a robar, nos van a engañar, nos van a confundir.
No, tú crea las posibilidades de diálogo, de comprensión, de respeto. Se trata de buscar la comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y con los demás creyentes que están llamados a ser del cuerpo de Cristo. Porque el Señor Jesús quiere un solo rebaño bajo el cayado de un solo pastor. O como dijo en Lucas 13, Jerusalén, Jerusalén. Y en Jerusalén estaban los creyentes y los no creyentes. Jerusalén, Jerusalén. Cómo quisiera agruparlos en la unidad. Como la gallina agrupa los polluelos bajo sus alas. Yo estoy viendo aquí como 2000 polluelos y polluelas. El Dios que se compara con una gallinita nos quiere a todos unidos bajo sus alas. Amén, amén, amén. Hermanos, y la séptima comunión del Señor. Esta séptima comunión es muy bella. Es la comunión con los pobres, con los marginados, con los que más sufren, con los miserables, con los migrantes, con los que tienen dolor. En Mateo 25, cuando nos grafica lo del juicio del mundo, dice que pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda. Y dirá a los de la derecha, entren, entren al reino de Dios, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etc. Y le preguntarán, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Que ni nos dimos cuenta. Y Él dice, cuando lo hicieron a un pobre, a un necesitado, a mí me lo hicieron. El Señor está mostrando que Él vive una comunión con el pobre. Él tiene una comunión con el que sufre. Él tiene una comunión con el adolorido. Y que todo lo que le hagamos a un pobre se lo hacemos al Señor. Con esto el Señor te está invitando, hermano, a que tú también vivas la comunión con los pobres. Los pobres son el octavo sacramento de Dios, donde Dios se hace presente. Y no solamente tú debes vivir esa comunión, debes trabajar para que los hombres y mujeres de tu iglesia, de tu comunidad, entren en comunión con los pobres y les ayuden misericordiosamente. Amén. Y todas esas 7 comuniones de Jesús fueron posibles gracias a que Él vivió ungido por el Espíritu Santo. Por eso Él es el Cristo, el ungido, es el Mesías, el ungido, el lleno del Espíritu. Porque sin Espíritu Santo es imposible la comunión. Sin Espíritu Santo es imposible la unidad. Si tú quieres la comunión y la unidad solo con tu espíritu propio, espíritu de Pedro, espíritu de Juan, espíritu de Miguel, espíritu de Marta, con ese espíritu solamente nos buscamos a nosotros mismos. Con ese espíritu solo queremos el bien para nosotros. Ese espíritu es egoísta, es pecador, es concupiscente. Por eso con ese solo espíritu no hay comunión. Y las parejas se pelean y se dividen y se separan porque están impulsadas por su propio espíritu. Y los servidores crean división en su comunidad porque están manejándose con su propio espíritu. Y los curas nos rebelamos contra el obispo y hacemos división en la parroquia porque nos dejamos impulsar por el propio espíritu. Por eso con ese espíritu propio no se puede. En Colombia decimos nanay cucas. Para que aprendan a hablar en lenguas. Nanay cucas significa no se puede de ninguna manera. ¿Podemos lograr la comunión con la iglesia con el propio espíritu? Nanay cucas. ¿Podemos trabajar por la unidad de la parroquia y de la renovación con nuestro propio espíritu? Nanay cucas. Ya ve, ya están hablando en lenguas. Podemos trabajar por una comunión profunda con Jesús, con el Espíritu, con la Virgen María, a través del propio Espíritu. La verdadera comunión se hace con la unción del Espíritu Santo. Hermanos, para terminar quiero contarles esto.
una monjita, se sintió muy adolorida. Ella es contemplativa, era contemplativa, o sea, encerrada en su convento, pero muy adolorida porque lo único que entraba a su convento eran las noticias del mundo. Ellas leen periódicos, ven noticieros, les llegan los boletines informativos de la diócesis, de la comunidad, y a través de todos esos medios, ella se daba cuenta que había guerra allí, que había división allá, que las estadísticas dicen que los matrimonios se están separando por cantidades, que las familias se están dividiendo, que hay muchos problemas entre laicos y sacerdotes, entre párrocos y sus fieles, que hay divisiones entre los servidores mismos. Y a esa mujer le entró un dolor pero grande. Y entonces habló con sus superioras y les dijo: ¿por qué no me permiten que yo me dedique solo a orar, a ayunar y a hacer sacrificios por la unidad de la iglesia, de las familias y del mundo? Y sus superiores se lo dejaron, se lo permitieron, y a eso se dedicó. Y se cambió el nombre, se cambió el nombre. En el convento se puso el nombre de María Gabriela de la Unidad. ¿Cómo se llama? Y el Papa Juan Pablo II la beatificó. Hoy es la Beata María Gabriela de la Unidad, y se dedicó a hacer esa oración por la unidad. Y le preguntaron: ¿y cómo se logra la unidad, hermana? ¿Solo con su oración, solo con sus sacrificios? Y ella dijo: no solo con mi oración y mis sacrificios, con la oración y sacrificio de todos los creyentes que les duela la división, pero sobre todo con la fuerza y la unción del Espíritu Santo. Yo los voy a invitar a todos, los voy a invitar a todos a que se pongan de pie y a que hoy se cambien el nombre, o mejor se lo complementen. A ver, ¿cómo te llamas tú? Dígame su nombre. Yo me llamo Carlos. Cuando yo cuente 3, voy a decir de hoy en adelante, voy a decir: de hoy en adelante seré Carlos de la Unidad. Así como María Gabriela de la Unidad. ¿Cómo te llamas tú? Pedro, Miguel, María, Marta. Cuando cuente 3 vas a decir: de hoy en adelante yo seré Marta de la Unidad. A ver, hermanos, ¿cómo te llamas? De ahora en adelante me llamaré Carlos de la Unidad. Ahora bien, como eso no se logra con el Espíritu propio, sino con el Espíritu Santo, entonces yo te pido que le pongas tus manos a los que están al lado, como ungiéndolos, tócalos, e invoca al Espíritu Santo sobre esas personas que estás tocando, para que el Señor lo haga el servidor de la unidad, el obrero de la unidad, con la fuerza del Espíritu Santo. Empieza a decir: ven Espíritu Santo sobre estos hermanos que estoy tocando. Ven a través de mis manos, Espíritu Santo, y renueva la unción del bautismo de estas personas que estoy tocando. Ven Espíritu Santo a través de mis manos sacerdotales y renueva la unción de la confirmación en estos servidores que estoy tocando. Ven Espíritu Santo, derrámate con fuerza sobre estos servidores y renueva en ellos la unción que has hecho a través de tantas oraciones, a través de los sacramentos, a través de su caminar espiritual. Ven Espíritu Santo y transforma hoy a estos servidores en obreros de la unidad. Ven Espíritu Santo, tú eres el lazo de unidad, la unidad del Padre y del Hijo. Tú eres el que hace la unidad en la iglesia, en los diversos carismas y ministerios. Ven hoy y apodérate de estos servidores y ayúdalos a vivir en comunión con Dios, en comunión con la palabra, en comunión con la iglesia,
y en comunión con los pobres. Ven, Espíritu Santo, aleja de estos servidores todo espíritu de división, todo espíritu de pelea, todo espíritu de odio, todo espíritu de mal, y llénalos de ti, espíritu de unidad, espíritu de santidad y espíritu de amor. Lo pido por Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale un abrazo al hermano y dile: eres servidor de la unidad. Eres servidor de la unidad. Eres servidora de la unidad. Amén. Bueno, gracias. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, cuando el Padre Carlos estuvo hablando y yo estaba mirándoles a sus ojos, me dio una gran inquietud. Y si podrían poner en silencio un momento, porque vamos a orar por algo específico.